a esta nueva transmisión organizada por el Instituto de Estudios Democráticos y realizada desde la sede del Tribunal Electoral en Ciudad de Panamá. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan a través de nuestras plataformas en YouTube y en Zoom del INET. Igualmente a todas las personas cuyo trabajo ha hecho posible esta actividad. Entre esas personas, por supuesto, a Samuel Prado Franco, cuyo trabajo produce el libro Hogueras Rebeldes, Antología del Movimiento Estudiantil y Juvenil Panameño 1920-2020, que presentamos esta tarde. La palabra hoguera evoca al fuego grande e intenso provocado por seres humanos, mientras que rebelde deriva de rebelarse, oponer resistencia, desobedecer un determinado orden dominante, siempre contingente, vale recordarlo, posible, temporal y finito. Hoy, entre otros aspectos, el autor nos va a exponer con detalle por qué identifica a los movimientos de estudiantes y jóvenes panameños del siglo XX y hasta la actualidad, sus organizaciones, liderazgos y acciones durante un siglo hasta el presente, con esa figura de hoguera rebelde y cuál es el origen, el contenido de la obra y el significado de aquello que recoge en su libro en el momento que vivimos hoy. Samuel Prado Franco es panameño, tiene licenciatura en Humanidades con especialización en Filosofía, Ética y Valores del año 2006 y licenciatura en Ciencia Política del año 2022 por las Facultades de Humanidades y Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, respectivamente. También en esta universidad obtuvo el posgrado en Docencia Superior en el año 2008. Además, tiene maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología y Ciencia Política por la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, en el 2010, becado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT. Actualmente es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá. Les recuerdo que pueden enviar sus interrogantes a través de allá abajito lo que ven, la sección de preguntas y respuestas para compartir posteriormente con el autor en la sección de esta transmisión de preguntas del público. Sin más introducción, empezamos. Samuel. A todos y todas, quiero agradecer al Instituto de Estudios Democráticos, a su director, el licenciado Salvador Sánchez, al licenciado Ramón Benjamín, las licenciadas Anet Zambrano, Lilia Rodríguez y a todo el equipo del INET por darme esta oportunidad de participar hoy con ustedes en la presentación virtual del libro Hogueras Rebeldes, que como bien señalaba el compañero Ramón, eh, iniciando pues con el tema del título. Creo que fue importante eso que realizó. Bien, yo deseo iniciar mi presentación de este libro en dos partes o dos momentos. La primera, el porqué de este libro, cómo nace, cómo se origina y en qué momento se escribe o ya se venía escribiendo. Y en segundo lugar, algunos hallazgos, inclusive algunos posteriores después de la publicación del libro Guerras Rebeldes, que no están en el mismo y que deberán estar en una futura edición del mismo. Bien, el libro Hogueras Rebeldes es un proyecto de investigación, una línea de investigación sobre los movimientos estudiantiles y juveniles panameños que llevo realizando desde el año 2012 formalmente, pero ya desde el 2006, cuando me gradué de la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, ya había escrito mis primeras palabras acerca del movimiento estudiantil. Y de ahí el interés nace también porque fui parte del movimiento estudiantil universitario gran parte de mi vida como estudiante. Y tenía yo el deseo, el interés, la inquietud del origen pues, del movimiento estudiantil, de sus hitos de lucha, de sus protagonistas, pero no existían libros
artículos tan cercanos. Habían cosas publicadas, sí, pero no eran tan corrientes, tan accesibles como uno pudiera pensar en ese momento. Y deseé pues conocer más de la historia, comencé a investigar ya más formalmente y ya para el año 2012 comencé a hacer presentaciones sobre el movimiento estudiantil, sobre su historia con jóvenes. Uno de los trabajos que yo realizo es con jóvenes en programas de liderazgo juvenil, político. Y ahí fue que ya comencé pues a presentar los hallazgos de lo que estaba investigando. Ya para el año 2020, en plena pandemia, la Fundación Félix Scheber hace la propuesta de publicar un artículo. Y yo digo, vamos, ¿por qué no un libro? Y bueno, la respuesta fue aceptada y comencé a trabajar en el libro en abril del 2020 y ya para noviembre del 2020 sale la primera edición del libro que estuvo a cargo de Luigi Lescure, la edición, y la portada la hizo el maestro Olo Wagdi, conocido también como Olo, uno de los, si no el más importante pintor del movimiento social y popular panameño. Hace la portada y también la contraportada del libro. Eso fue una sorpresa para mí. Yo solamente le había pedido la portada y me hizo las dos. Y la portada que voy a mostrar aquí en la pantalla, la portada en buena medida, sino en gran medida, resume lo que es el libro. La portada es la montaña y un sol elevándose, que hace alusión a uno de los hitos de lucha del movimiento estudiantil, que fue el alzamiento armado de Cerro Tuti y Cerro Banquillo en abril de 1959. De ahí también tomo el concepto para el título de hogueras, porque los 4 mártires de esa gesta de 1959, en palabras de uno de sus protagonistas, el poeta, escritor y dirigente estudiantil normalista Polidoro Pinzón Castrellón, eran 4 hogueras que estarían ardiendo permanentemente por los ideales y los principios que ellos representaron y bueno, que se inmolaron, murieron, entraron lo más importante del ser humano, que es la vida, en esa gesta. Entonces ahí yo tomé el concepto de hoguera y por supuesto que rebelde hace alusión a la rebeldía innata de la juventud panameña y del mundo. Entonces ahí nace Hogueras Rebeldes, es una antología, son artículos escritos de diversos años que tratan diversos tópicos del movimiento estudiantil. Quise arrancar con una breve entrevista que le hago a la profesora de Filosofía e Historia, que también fue parte del movimiento estudiantil, Dania Batista Guevara, que habla sobre el papel de la mujer en el movimiento estudiantil, que también, igual que en otros aspectos de la vida humana, ha sido invisibilizada y en Panamá no es la excepción. Así que así arranca el libro. Es un libro que se puede leer en varias formas. Se puede leer ya sea por interés de cada quien, sea la cronología que hago sobre los hitos de lucha del movimiento estudiantil, algunas breves biografías de algunos dirigentes estudiantiles que fueron protagonistas de las propias gestas y también, digamos, el sustrato político, ideológico, histórico que hay en el movimiento estudiantil y el papel que jugaron sin lugar a dudas en la sociedad panameña a partir de 1922, cuando se funda la primera Federación de Estudiantes de Panamá, que es la menos conocida.
duró 5 años hasta 1927. Inclusive algunas personas piensan que la primera federación de estudiantes fue la de 1943, 1944, eh, que se fundaría ya casi finalizando la Segunda Guerra Mundial. Yo aquí brevemente quiero hacer una mención de que hay una tesis de licenciatura en Historia de la Universidad de Panamá, publicada en 1999 sobre esa primera Federación de Estudiantes de Panamá. Para los interesados, está en la sección de tesis de la Biblioteca Simón Bolívar y fue realizada por Edgar Herman y Luis León Herrera. Es la única tesis que hay sobre la primera Federación de Estudiantes de Panamá, que duró de 1922 a 1927. Y bueno, Hogueras Rebeldes es, como había mencionado, una antología de artículos y escritos del movimiento estudiantil panameño. Recoge, sin lugar a dudas, gran parte de toda esa historia. Hay que señalar que sí hay un trabajo previo publicado en el año 1977, que hasta ahí llega, que es La rebelión de las esfinges, que digamos el libro clásico de la literatura sobre este tema, publicado por Jorge Conte Porras, un libro que está agotado, solamente se encuentra en las bibliotecas públicas del país. Y bueno, mi trabajo viene a complementar ese. Y también hay otro trabajo ya eh, que se ha publicado gratamente y que será en otra ocasión, eh, será presentado, del historiador César del Basto, que es una historia que es de la segunda FEP, se concentra solamente en la segunda Federación de Estudiantes de Panamá, que existió de 1943 a 1984, un trabajo que prontamente será también presentado. Entonces vendrían siendo estos 3 trabajos que tienen un interés de largo aliento de investigar sobre los movimientos estudiantiles. Hay otros trabajos dentro de la literatura que se enfocan más en algunas gestas de la década de los 40, de los 50, eh, sobre el Cerro Tuta y Cerro Banquillo de abril de 1959, de Más escuelas y menos cuarteles y Operación Soberanía de 1958, y sin lugar a dudas la gesta que más se ha investigado y publicado por la trascendencia que tuvo a nivel nacional e internacional, que fue la gesta del 9 de enero de 1964. Hay bastante literatura publicada sobre eso. Tenemos una deuda con el periodo 1989 hasta acá. Hemos hecho algunos avances dentro de Hogueras Rebeldes acerca del tema, porque ya hay un cambio, sin lugar a dudas, en cómo los movimientos estudiantiles expresan sus luchas, que ya no son fundamentalmente sobre el tema de la soberanía nacional, que eso fue lo que eh, prevaleció hasta 1999, que formalmente las tropas norteamericanas dejan nuestro país, la administración del Canal Pasamanos panameña. Digamos que ahí, y sin lugar a dudas también, lo que fue la invasión de Estados Unidos a Panamá el 19-20 de diciembre de 1989, la caída del muro de Berlín en 1989, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, fueron otros hechos que, digamos, fueron una ruptura entre lo que había ocurrido aquí en Panamá y lo que posteriormente se da. Y bueno, ahora en la actualidad hay movimientos estudiantiles, juveniles, una diversidad de temas. Digamos que en estos últimos años ha sido por el tema, por ejemplo, del escándalo que hubo en la CENIAF,
el tema de las reformas en la Asamblea Nacional, ahora el tema de la minería. Entonces son temas que van asumiendo los movimientos, los grupos estudiantiles y juveniles. Entiéndase que no solamente son los secundarios universitarios, también hay jóvenes que se organizan y se movilizan fuera de ese espectro que usualmente siempre pensamos Universidad de Panamá y en su momento el Instituto Nacional o la Escuela Normal dentro de los colegios secundarios, igualmente en otros colegios secundarios del país. Y bueno, hablar de otros hallazgos sobre el movimiento estudiantil panameño posteriores al libro Guerras Rebeldes, debo mencionar uno muy interesante. Es un libro que se publicó en la década del 20, para ser específicamente el 1925. Se llama El Partido de la Juventud, historia de un esfuerzo en pro de los nuevos ideales. Lo publicó Guillermo Patterson, el padre de la química panameña, que en esa época se agitaba políticamente. Entre 1917 a 1920 hubo un intento de partido de la juventud, que inclusive es anterior al incidente Pershing, que es el que nosotros señalamos como el primera gesta de lucha de los estudiantes y los jóvenes panameños, que fue el rechazo a que la isla Tao se convirtiera en un sitio de defensa controlado por el ejército norteamericano. Los jóvenes que llegaron a lo que era el Club Unión, que está en el casco antiguo, ahora es un hotel. En su momento también fue el Club de Clases y Tropas de la Guardia Nacional, Fuerza de Defensa. En ese año, en 1920, los estudiantes marcharon del Instituto Nacional y rechazaron la presencia del héroe de la Primera Guerra Mundial, el general de 4 estrellas, el general Jack Pershing. Y el descubrimiento es que este libro nos retrotrae 3 años antes, 1917, cuando jóvenes del Partido Liberal y del Partido Conservador, que eran los partidos existentes en esa época, se reúnen en el Teatro Variedades e intentan fundar un partido de la juventud que expresara los ideales y las luchas de los jóvenes de ese tiempo. Y ya vemos ahí inclusive que ese sería el antecedente más viejo de una primera organización de jóvenes, inclusive que la propia Federación de Estudiantes de Panamá. Este libro es mencionado en el libro de Jorge Conte Porra, Rebelión de las Esfinges, pero hace una breve mención. Este libro hay una sola edición y hay un solo ejemplar. Se puede conseguir en la sección de colecciones especiales de la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. Y es interesante porque, digamos, marca 3 años antes el inicio formalmente de la organización de los jóvenes y estudiantes panameños. Entonces sería inclusive anterior a la fundación de la primera Federación de Estudiantes de Panamá, que hay que tener claro que para 1918 en Argentina se da la reforma de Córdoba. En 1900, de la década de 1920 se da el triunfo de la revolución en Rusia, la revolución mexicana en ese mismo periodo. Todo esto influencia sin lugar a dudas a la juventud y estudiantes panameños de esa época, la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria de América, el APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre, también él pasa por Panamá. Inclusive hay un trabajo del historiador César de Basto, la visita de él aquí en Panamá, y todo eso influenció sin lugar a dudas en la organización de esa primera Federación de Estudiantes de Panamá y sin lugar a dudas la fundación del Grupo Comunista en 1921
la publicación de la revista Quasimodo de 1919 a 1921, en un primer momento en Panamá y luego Argentina, la fundación del Sindicato General de Trabajadores en 1924, que da lugar a la lucha de la huelga inquilinaria, la organización de las primeras partidos feministas, todo eso en un país que tenía una menor población en aquel entonces, de lo cual ahora tenemos, que era paso de muchos inmigrantes de otros países que estaban de paso o participaron en la construcción del canal. Todo eso con ideas progresistas, revolucionarias, anarquistas, socialistas, liberales, socializantes o progresistas. Bueno, todo eso fue el caldo de cultivo para que los jóvenes y estudiantes panameños recibieran toda esa influencia y se organizaran. Entonces sí hay una influencia de lo internacional en lo local, en la organización de esos jóvenes, inclusive jóvenes liberales y jóvenes conservadores, eh, que con sus diferencias, claro está, sobre todo el tema de la educación, los liberales planteaban la educación pública, laica, científica, y los conservadores una educación religiosa, pero había un entendimiento, digamos, que es lo que falta en la actualidad, un proyecto de Estado-Nación, y la educación iba a ser parte importante de ese proyecto para no solo un tema de movilidad social, sino de sacar a la población del analfabetismo, mejorar su calidad de vida. Bueno, había un entendimiento en eso, y por supuesto que hubo influencia en la juventud liberal y conservadora para la creación de este partido de la juventud, que digamos no avanzó, desaparece, pero es un primer intento, y que también que este año se cumplen los 100 años de la fundación del movimiento de acción comunal, que forman jóvenes profesionales de ese tiempo, que se organizan para la lucha por eh, el rechazo de la presencia política o militar de Estados Unidos, que eh, en otras ocasiones que he compartido siempre lo señalo. La intromisión de Estados Unidos en Panamá era tan fuerte que en cada secretaría, así se llamaban los ministerios en esa época, había un representante, un supervisor, mejor dicho, un interventor, que era el que es de Estados Unidos, que al final era que decidía muchas cosas, algo que en sus administraciones, en sus 3 administraciones, Belisario Porras, que fue presidente, combatió. Pero fue uno de los lemas de batalla, digamos, de este movimiento de acción comunal, que reitero, formado por jóvenes, en su gran mayoría profesionales que habían estudiado en Estados Unidos o en Europa, que habían regresado, y que también creían pues en una lucha nacionalista, patriótica, cívica, y bueno, también originaron lo que posteriormente fue el golpe del 2 de enero de 1931, el primer golpe en este país, y que daría lugar luego posteriormente, pero ya más en la figura de los hermanos Arias Madrid, Armodio y Arnulfo, en la fundación de lo que se conocería posteriormente como el panameñismo. Pero bueno, esa primera federación de estudiantes que existió de 1922 a 1927, que se organizó en escuelas secundarias públicas. O sea, la única que no lo era el Colegio La Salle, que era regentada por los hermanos cristianos o lasallistas, pero las demás escuelas eran públicas. No había universidades porque
Recuerden que la Universidad de Panamá se funda en octubre de 1935, pero sí hay participación de jóvenes que estudiaban en la Facultad Nacional de Derecho, que sí existía, que se funda en 1918, que estaban estudiando Derecho en las aulas del Instituto Nacional ya de noche, y también los cursos superiores que existían en el Instituto Nacional de Farmacia, Agrimensura, eh, que existían también como cursos superiores, digamos, como técnicos dentro del Instituto Nacional. Y bueno, esa federación desaparece, eh, fueron pugnas en cuanto al liderazgo, desaparece. eh, no, hay un intento de reorganizarse, pero no cuaja. Y bueno, tendría que darse ya la Segunda Guerra Mundial para que los jóvenes se comenzaran a organizar en llamados frentes antifascistas, que en Panamá se opondrían eh, a la política que llevaba Arnulfo Arias con respecto a no declararle la guerra a los países del eje. Algunos llamaban a Arnulfo Arias el Führer criollo, así como llamaban a Hitler en Alemania. Y para 1942-43 que se dan los congresos de frentes antifascistas, los jóvenes se comienzan a organizar. Ya para 1930, el 4 de abril, se funda el primer Partido Comunista de Panamá, que se refundaría en 1953 como Partido del Pueblo. Ahí también se organiza la juventud y que tendría una participación importante en la política de nuestro país. Y bueno, para 1943-1944, los jóvenes se vuelven a organizar como eh, la Federación de Estudiantes de Panamá, y ya ahí sí, entonces, con esta Unión de Estudiantes Universitarios, que estaba la Universidad de Panamá ya fundada, y la Unión de Estudiantes de Secundaria, con sus capítulos dentro de los colegios secundarios del país, que eran las asociaciones federadas. Para 1942, ya derrocado Arnulfo Arias Madrid, el presidente de ese entonces, Ricardo Adolfo, conocido como el Cojo de la Guardia, se fundan los primeros colegios secundarios en las cabeceras de provincia. El colegio secundario de Colón, que después se llamaría Abel Bravo, el colegio secundario en Penonomé, Ángel María Herrera, el colegio secundario en Chitré, José Daniel Crespo, el Manuel María Tejada Roca en Las Tablas, en Los Santos, y el Daniel Octavio Contreras en David Chiriquí. Y bueno, ya eh, para 1938 se funda la Escuela Normal Juan de Demóstenes Arosemena, que vendría a ser el otro centro importante de la organización juvenil panameña. Ahí se crearía una asociación federada, y también porque habían ya algunos movimientos políticos del Partido del Pueblo. Había una célula importante del Partido del Pueblo ahí en Santiago de Veraguas, con Carlos Francisco Chagmarín y su esposa, que eran profesores en la Escuela Normal, eh, que estarían orientando a la juventud, y el periodista de la Tolda Gitana, Manuel Celestino González, conocido como Gonzalito, que era simpatizante del panameñismo y que participaría con otros jóvenes en el asalto al cuartel de Policía Nacional, la Policía Nacional en Colón en 1945, entre otras personas, con una muy conocida mujer panameña, Thelma King Harrison, que después sería diputada en la década de los 70, otra importante figura del nacionalismo panameño. Y bueno, una Federación de Estudiantes de Panamá que tendría importantes luchas en la gesta de rechazo al convenio de bases o Filojain en 1947,
la lucha contra el remonato de 1952 a 1955, que prácticamente desaparece la Federación de Estudiantes de Panamá, y la reorganización del movimiento estudiantil que vendría a partir de 1956 con una nómina para la Asociación Federal en el Instituto Nacional y que sería dirigido por la agrupación eh, de 1947, después renombrada Sebastián Tapia, porque fue uno de los heridos en esa gesta, un estudiante que fue herido y que quedó eh, en silla de ruedas y luego operado posteriormente en Estados Unidos. Y bueno, digamos que el Congreso Extraordinario de la FEP de 1957, diciembre de 1957, 10 años después de la gesta de 1947, en donde descollan dos importantes dirigentes, tres, mejor dicho, dirigentes estudiantiles, Andrés Eusebio Cantillo Murillo, que fue secretario general de la FEP de ese entonces, Floyd Wendell Britton Morrison, que fue presidente de ese congreso, y Polidoro Pinzón Castrellón, que fue el secretario de ese congreso. Digamos que ellos tres serían de los tres más importantes dirigentes estudiantiles a partir de 1957 y de todo lo que vendría en esa agitada década de los 50-60, eh, la gesta de Más Escuelas Menos Cuarteles, Operación Soberanía que dirige Carlos Arellano Lennox y Ricardo Ríos Torres, de Juventud que estuvo vinculada también a la fundación de la Democracia Cristiana, que pues sería Partido Popular, y que eso todo también la gesta de el Cerro Tuti, Cerro Banquillo, abril en 159, que estaban muy influenciados por la triunfante Revolución Cubana de enero de 1959. Y en esta narrativa que les he estado dando, si pueden tener en cuenta la diversidad de esta juventud, juventudes de izquierda, socialistas, juventudes nacionalistas, patrióticas, juventudes demócratas, cristianas, y todas confluían en la fe. Y creo que una de las cosas que hay que resaltar ahí, la convergencia de ideas de las juventudes panameñas, pero en función de un proyecto de liberación nacional, de la expulsión de las tropas norteamericanas y del respeto a la soberanía y la integridad territorial. Digamos que eso es lo que unía a esta diversa juventud que había en ese entonces como hay ahora, y que también la FEP siempre mantuvo tres principios básicos: el antimilitarismo, la lucha contra los desmanes de la Guardia Nacional, eh, la lucha contra la oligarquía y la lucha anticolonialista, antiimperialista, y guardar una autonomía como Federación de Estudiantes de Panamá frente a los gobiernos de turno. Pero esta federación que tenía una autoridad, una legitimidad dentro del país, que ya tenía jóvenes profesionales que ya habían venido de la primera FEP y ya algunos ya de la propia segunda FEP, lograron ocupar puestos públicos importantes, inclusive de ministros, diputados. Entonces ya la voz de la juventud no solamente se sentía en las calles, sino en los propios espacios políticos públicos, y que daría, por ejemplo, origen al Frente Patriótico de la Juventud, que era una juventud liberal, si puede decirse, progresista, demócrata, cívica, patriótica, nacionalista, donde convendría una diversidad de jóvenes profesionales, escritores, eh, educadores, que tenían una participación muy importante, y algunos ya
que ocuparon puestos de diputados, de ministros. Ese sería el Frente Patriótico de la Juventud. Y también todo este escenario abonaría a lo que o sería el antecedente ya de lo que ocurriría en 1964 con el 9 de enero y todas las demandas que ya habían en torno a los desmanes que causaban los soneitas en nuestro país. Y digamos que hay una primera ruptura, no solo a nivel político de las instituciones, sino de esa propia fe de la que les estoy hablando con el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, en que la fe fue perseguida, igual que fue perseguido el Partido del Pueblo, fueron perseguidos los panameñistas y todos los que estaban fichados como enemigos públicos internos, ¿no? Hay que recordar el macartismo, que fue una política de Estados Unidos del enemigo interno. La Guardia Nacional, sus principales oficiales fueron formados en las escuelas de las Américas y estaban imbuidos en todo este pensamiento, así que en ese primer periodo, digamos que del 68 al 72 que se promulga la Constitución, de 1972, más específicamente cuando gobernó un triunvirato eh, de 1968 a 1969, 70, fue que fue el periodo duro de la represión contra los movimientos sociales y populares de Panamá, incluyendo la propia Federación de Estudiantes de Panamá, que se dividiría a partir de los que en su lectura política piensan esto es un proceso que está encaminado hacia un proceso de liberación nacional, descolonizador, y hay un giro aquí en la política de la Guardia Nacional, y por otro lado otro grupo dice no, nosotros somos antimilitaristas, esto fue un golpe de Estado eh, militar represivo, y hay que seguir combatiéndolo. Entonces, la FEP ahí sí se viene a dividir, eh, inclusive muchos cuadros juveniles, estudiantiles del Partido del Pueblo se van al llamado proceso, se insertan como cuadros políticos administrativos, que daría después a la creación de la llamada tendencia del PRD, la fundación del propio PRD, y esta FEP, que digamos del 72 al 84 ya transita hacia al apoyo ya abierto, notorio y público de el proceso o el régimen militar. Y por otra parte ya otras organizaciones que evidentemente tenían una posición contraria a los militares. Hacemos mención de algunas, creo que de las más importantes, el Frente Estudiantil Revolucionario, 29 de noviembre, el FER 29, el Círculo Camilo Torres, fundado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, después la Liga Socialista Revolucionaria, el Guaycuchonir y otras organizaciones que se crearían contrarias al régimen militar, al proceso octubrino, como se le llame, y digamos que esa pugna eh, llega a un momento ya, digamos, de quiebre cuando en 1984 desaparece formalmente la Federación de Estudiantes de Panamá. No es que no haya después de eso organización estudiantil ahí, pero ya encabezada por otros grupos, la Juventud del Partido del Pueblo, que se llamaba Juventud Popular Revolucionaria, los que le había hecho mención, otras juventudes que venían ya de, digamos, organizarse en la lucha ya más fuerte de calle contra el régimen en ese periodo crítico de 1985-1989 contra el régimen militar encabezado por la Cruzada Civilista Nacional. Ahí también jóvenes se organizan, se activan
importantes grupos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, que se organizan desde ahí. Y digamos que ya hay hay un cierre de todo este proceso con la invasión de 1989. Ahí se reorganiza el movimiento estudiantil a partir de los 90, 91, lo señalo en mi libro Guerras Rebeldes, con dos grupos que vendrían a marcar lo que yo digo la década del 90-2000, que fue el Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre, el FER 29, y un grupo que es fundado en la Facultad de Humanidades, en la de la Universidad de Panamá, que se conoce porque todavía existe, como Pensamiento y Acción Transformadora PAT. Digamos que esos son los dos grupos, algunos remanentes de otros grupos ya, pero bastante ya más desorganizados, en caso del Guaycucho UNIR, que tiene una participación igual que los que habían nacido de la Liga Socialista Revolucionaria, que crean el Partido Socialista de los Trabajadores, que participaron en 1984, y el Guaycucho UNIR con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Entonces, esa década 1990-2000 estarían participando activamente y sobre todo ahí hay un hito de lucha importante que vale la pena mencionar, aparte, bueno, de la lucha contra las reformas al Código del Trabajo 1993-1994, que fue la lucha contra la posible privatización del IDAN 1997-1998 y la lucha contra el Centro Multilateral Antidroga. Hubo una importante participación de los jóvenes. Hay una tesis que hace Rebeca Yanis Orobio, socióloga e investigadora, que su tesis de licenciatura en sociología es sobre la lucha contra el CMA y hace un recorrido a través de los periódicos de la época de la lucha que se dio en ese momento. Y bueno, llegaría la reversión del canal, que algunos aún hoy se preguntan, bueno, ¿qué pasó? Nos quedamos sin proyecto de lucha, cuáles son las nuevas luchas del pueblo panameño en general, de los movimientos sociales y populares y de los propios jóvenes y estudiantes. Y aunque este periodo que les estaba narrando y el del 2000 a la actualidad es el que menos se ha estudiado, eh, yo lo señalo así, creo también por la razón de la cercanía en el tiempo histórico, y creo que son los periodos que hay que estudiar más porque nos darían luces de lo que ha ocurrido en esta última década, la participación también de jóvenes en candidaturas independientes o libre postulación, eh, la lucha por la diversidad sexual. Creo que aquí vale la pena mencionar la creación del grupo El Colectivo. También hago mención de eso en mi libro, en otros trabajos que hice, porque aquí vino la variante ya de la lucha del espacio público por el tema cultural, el tema de los murales, influenciado también por los hermanos Ortega Santizo, la brigada muralista Felicia Santizo, que se organizó para pintar murales aquí en Panamá y en la Nicaragua sandinista de la década de los 70. Algunos de sus representantes, entre esos Olo Wagdi, que es el que hace la portada de mi libro, influencian este grupo de jóvenes del colectivo para la lucha por retomar el espacio público, las plazas, o sea, otras luchas de la juventud que, digamos, no eran las que en épocas anteriores se habían dado, y también con el tema de la seguridad social, el tema de la soberanía alimentaria, el tema de estas mesas
de diálogo que se han dado, las luchas de los pueblos indígenas, donde ha habido una participación de jóvenes importante. Hay que también recordar, resaltar la lucha de los grupos feministas de mujeres, de jóvenes, tanto en la capital como en el interior, que se han activado en la lucha contra la minería, también por el recursos hídricos, las cuencas de agua, la lucha contra los embalses en, la, en el área del canal, el tema de las represas. O sea, se ha diversificado la lucha de los jóvenes, de los estudiantes, en diversas formas, de diversas maneras, y que no quiere decir, y esto lo enfatizo, no quiere decir que las épocas anteriores eran mejores que las de ahora, desde un enfoque adultocentrista, que los jóvenes ahora no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren trabajar, eh, y no quieren luchar por su país. Yo desmiento eso porque con hechos reales podemos observar que los jóvenes, los estudiantes luchan, inclusive ahora a través de las redes sociales. Creo que las redes sociales se han convertido también en un espacio de lucha de la juventud y los estudiantes, y también se ha convertido en un escenario de debate eh, acerca de temas y problemas nacionales. Entonces yo eh, sintetizaría, no haría una conclusión porque creo que es un tema que queda abierto para seguir conversando, el tema de los movimientos estudiantiles, pero sí yo quiero señalar que el movimiento estudiantil y juvenil panameño ha sido un actor protagonista de primera en la historia republicana de este país. Fue protagonista y es protagonista de importantes procesos políticos en nuestro país desde la década del 10 en adelante, y que creo que eso lo hemos, algunos colegas investigadores sobre este tema, hemos querido permanentemente eh, mantener esta línea de investigación. Inclusive hemos creado un colectivo de investigación sobre los movimientos estudiantiles y juveniles panameños que está reconocido por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. Me participan también otros investigadores como el historiador y abogado Jaime Flores Cedeño, los aportes que ha hecho Dania Batista, César del Basto y otros colegas investigadores acerca del tema, y la participación nuestra también en actividades internacionales eh, que han puesto eh, el tema del movimiento estudiantil juvenil panameño en la palestra de la investigación de este tema en otros países. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí. Yo quedo entonces a bien para sus preguntas, sus respuestas y sus comentarios. De hecho, vamos con algunas, en el tiempo que nos queda. Iniciaste señalando que hay relativamente pocos trabajos sobre el movimiento estudiantil, excepto quizás los hechos más conocidos alrededor de 1964. Y quisiera aquí vincular dos preguntas, que más o menos también las has ido respondiendo, pero quizás profundizar. ¿Por qué hay tan pocos trabajos sobre un actor político fundamental del siglo XX, como fueron los movimientos estudiantiles, y que además, me corriges si me equivoco, articulaba estudiantes, juventudes, profesionales, trabajadores, e incluso lograba esa articulación ciudad-campo, que es tan difícil incluso hoy? Y vinculada a esa pregunta que te di, ¿por qué hay tan pocos trabajos? Quisiera preguntarte sobre el proceso de trabajo, ¿cómo fue? Eh, porque, a ver, cuando vamos a investigar, por ejemplo, sobre algún personaje popular
del siglo XIX, XX, inicio del siglo XX, como por ejemplo Victoriano Lorenzo, es mucho más difícil encontrar fuentes sobre este personaje que sobre cualquier otro caudillo, hombre blanco de ciudad, capital de provincia, adinerado, sea liberal o sea conservador. Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes de trabajo de tu obra? Bueno, primero que la revisión bibliográfica fue primero lo que se ha escrito, poco de lo que se ha escrito en términos generales, la revisión de otras fuentes, libros, periódicos, testimonios de personas que aún viven de otras generaciones, de lo que también se ha podido investigar de fuentes afuera del país, también inclusive fotos. En estos últimos meses hemos estado tratando de, con nuestros propios recursos, debo señalar, eh, adquiriendo fotos del movimiento estudiantil que fueron tomadas en la década de los eh, 50, 60, por ahí, que fueron tomadas por corresponsales extranjeros, sobre todo la United Press Internacional, la UPI, y son fotos que no hemos visto en ninguna publicación acá y las hemos estado adquiriendo eh, para en algún momento la creación de algún espacio, ya sea un museo o algún espacio dentro de algún museo que verse sobre el movimiento estudiantil. Y lo otro, yo creo que ha primado el interés por otras cosas. Creo que inclusive también ha habido desinterés y otras porque la memoria histórica aquí no se preserva de la mejor forma. Yo creo que hay esfuerzo, hay que también reconocer lo bueno, hay esfuerzo de la Biblioteca Nacional, Ernesto Castillero Reyes, de los archivos nacionales dirigidos por el ingeniero Gustavo Cerro, que hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de ir y de poder investigar fuentes que hay ahí, inclusive inéditas, y bueno, los testimonios de los propios protagonistas que aún viven, algunos que han muerto, que por códigos, inclusive de compartimentación de la información, de que fueron perseguidos y tuvieron que botar sus archivos, los perdieron, y porque mantenían un perfil bajo, o sea, con grado de humildad de las cosas que hicieron y que no quisieron ser, como se dice popularmente, gente que se robase ninguna taquilla. O sea, lucharon por este país, pero no con el ánimo de llevarse mayores reconocimientos y algunos murieron inclusive en el abandono y el anonimato, cosa que duele decirlo, pero es así. Conocimos casos de compañeros y compañeras muy valiosos. eh, bueno, algunos pudimos hacerle homenajes en vida, otros nos enteramos de su muerte posteriormente. eh, y bueno, yo creo que espero haber respondido a tu pregunta, pero creo que también porque había un trabajo territorial de la propia FEP. O sea, la FED no se circunscribía a al espacio universitario o secundaria. La FED logró hacer un trabajo territorial con las comunidades, inclusive en la formación de ya de sindicatos, eh, tanto en la capital como en el interior del país, en gremios de profesionales, de educadores, de médicos, de ingenieros que venían de la lucha estudiantil. Entonces se fue como ramificando el asunto que no solo se mantuvo dentro de lo estudiantil y juvenil. Y bueno, aquí la compañera Marina Ábrego
hacer el señalamiento que la tesis sobre el CMA lo hizo junto a Rebeca Yani, y me excuso pues por no haberle hecho la mención, pero también una compañera valiosa del movimiento estudiantil, que actualmente es investigadora en la Universidad de Panamá. Muchas gracias, Samuel. Otra pregunta. Dijiste que hay una deuda en la investigación, sobre todo en el periodo posterior, 1989, aunque ya al final de la intervención señalaste algunas líneas generales sobre la situación del movimiento estudiantil. Mencionaste ese panorama general. Eh, Frente a la pregunta bastante común de algunos personajes generadores de opinión, como se les denomina, cuando existe alguna coyuntura de conflicto o crisis, que preguntan, sobre todo en redes sociales, en medios de comunicación, ¿y dónde están los jóvenes? Eh, ¿Cuál sería tu reflexión frente a esa pregunta? Y si no consideras que esa pregunta debería incluir también la pregunta sobre cuál fue la consecuencia de la invasión hacia el movimiento estudiantil y hacia los jóvenes, o cuál fue, de hecho, la política y la legislación hacia los estudiantes y hacia las juventudes luego en la posinvasión a este periodo que se denomina que denominan democracia. Bueno, los jóvenes están peleando ahora por un menú universitario digno. Estamos en esa lucha ahora, y yo los acompaño y los apoyo, más allá de también que hay problemas presupuestarios y de administración que a veces impiden conseguir las cosas con digamos, con la rapidez que se requieren. La administración no es fácil tampoco, pero bueno, los jóvenes siguen luchando y siguen estando presentes en la palestra pública. Por otro lado, creo que la invasión, entre las consecuencias que tuvo, aparte de los muertos, de los heridos, de la destrucción física que hubo, fue la ruptura de muchas organizaciones, y eso impactó en la psique y la mente de los jóvenes, eh, con este tema de una llamada democracia post-invasión, y que bueno, se ha convertido también eh, en algunas, sobre todo decretos, eh, que comenzaron a impedir la propia organización estudiantil, porque había el temor del gobierno de ese entonces de que subvertirían el orden, y eso comenzó sin lugar a dudas a afectar la organización estudiantil en secundaria, que era la cantera de los cuadros que iban a la universidad, sobre todo a la Universidad de Panamá. Eso comenzó a dificultar de todo, desde el Ministerio de Educación, las políticas que se tomaban. Y creo también que se comenzaron a crear otras figuras para reemplazar a los espacios existentes con la FEP, las asociaciones federadas, que fue este tema de los clubes de debate, de las asambleas juveniles, de la Asamblea de Diputados. Hay cuestionamientos acerca de esos espacios, si no fueron espacios creados con el interés de cooptar o mediatizar la lucha estudiantil o juvenil, o por lo menos reencauzarla por otros lados. Y hay que hacer un balance crítico acerca de estos dos espacios que estoy señalando. Tal vez eso también lo tendrán que hacer quienes han participado de esos espacios, y de otros que no han querido participar de esos espacios. Entonces, eh, está eso también por esa vía, y también porque cada vez ha sido más difícil organizar eh, grupos dentro de los colegios secundarios,
había algún intento de la Dirección de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación, eh, inclusive hasta anteproyectos de ley que he podido investigar, de crear una Federación de Estudiantes de Panamá, si tal cual presentada con ese nombre por un diputado del actual gobierno PRD. Y yo diría primero que la FED nunca tuvo personería jurídica, tuvo un reconocimiento internacional de la Unión Internacional de Estudiantes de la UEI que estaba en Praga, Checoslovaquia, tuvo un reconocimiento de una autoridad política, pero nunca tuvo una personería jurídica. Entonces, crear una Federación de Estudiantes de Panamá a través de un anteproyecto de ley me parece absurdo. La FED no funcionó así. Y si quieren hacer una extensión de su partido político, bueno, ya tienen, cada partido político tiene su propio frente de juventud, que tiene su propia dinámica organizativa interna. Entonces, ese sería un poco el panorama de por qué actualmente, eh, digamos que hay, no es que no haya lucha estudiantil, lo recalco, pero sí a veces como que la gente piensa que los jóvenes no están luchando. Y, y vuelvo y reitero, que es el balance crítico de este tema de los clubes de debate y de las asambleas juveniles, que muchos se han cuestionado pues, si se convierten en espacios para que esos jóvenes sean reclutados para los propios partidos políticos, que es lo que parece que así. Gracias, Samuel. Una quizás última pregunta. La pregunta que no voy a hacer es cuáles son los temas pendientes para el movimiento estudiantil y juvenil, porque pienso que eso es el movimiento estudiantil y juvenil quien tiene que definir esa respuesta. Sin embargo, todas y todos los panameños frente al cambio fundamental que hubo el 31 de diciembre de 1999, que mencionaste como la salida formal de las tropas y civiles estadounidenses y el aparente logro del objetivo de la soberanía que desarticuló esa idea de comunidad que teníamos en Panamá frente al problema precisamente de la soberanía y la recuperación del canal. Si pudieras reflexionar brevemente cuáles fueron esos efectos de la reversión y la salida de los Estados Unidos de América del Istmo y cuáles serían, pues, los temas pendientes de no solamente del movimiento estudiantil y juvenil, sino de todo el movimiento social, popular y de todo panameño interesado en tener un país mejor para todos. Sí, yo creo que la reversión del canal como hecho, sin lugar a duda, se convirtió en un parteaguas, ¿no? De lo que había antes y lo que había después. Y también porque había un discurso, una narrativa de que, bueno, ya Panamá eh, era un país maduro para administrar sus propios recursos, su propio territorio y sin la injerencia de otro estado. Y de alguna medida el discurso también desarticula la lucha de los movimientos estudiantiles, juveniles y sociales y populares del país, que quedan inclusive algunos diciendo, pero entonces, ¿por qué van a seguir luchando si ya se fueron las tropas norteamericanas y aquí no están? Ustedes están viendo fantasmas. Pero en mi libro, en el libro Guerra, revela alguna cronología de lo que comienza a ocurrir a partir del 2001 y distintos hitos de lucha. Y ahí yo, por ejemplo, ya participando como estudiante en la Universidad de Panamá, que nos tocó luchar, por ejemplo, contra el aumento del pasaje de 10, 15 centavos a 25 centavos. Y recuerdo vivamente la cantidad de personas que marchamos ese día hacia la presidencia en contra de esa política, lo que vendría siendo la lucha contra la ley de la, como se denominó, la ley de la muerte, eh, la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, que tuvo prácticamente más de un mes de lucha y marchas. O sea que se fue redefiniendo, creo que por la propia dinámica de lo que está ocurriendo en el país,
lo que supondría después, la lucha contra la ley Chorizo, la ley Carcelazo en el gobierno de cambio democrático y otras luchas que se fueron dando, se fueron generando, y también la construcción, digamos, de frentes sociales, inclusive ya la propia participación política de los movimientos sociales y populares a través del Frente Amplio por la Democracia, del Movimiento Independiente de Refundación Nacional, el MIREN, el profesor Juan Jované por el MIREN y el obrero de la construcción Genaro López por el FAT, o sea que ya inclusive ya la participación política de los movimientos sociales y populares. Y creo que eso también redefinió el panorama. Y creo que lo que hay en ciernes, aparte de la minería, es qué proyecto de Estado país se quiere, y no solamente el tema político electoral, de quién es el candidato, la candidata, y todo lo que conocemos, ¿no? En cuanto a materia política electoral. Pero yo diría pues que estamos en un proceso de redefinición, un proceso de reorganización de las ideas, lo que supuso también la mesa de diálogo, que creo que fue un escenario importante, donde creo que ahí sí hubo un tema de falta de participación, y creo que hay que señalarlo, de mujeres y de jóvenes. Y creo que todos estos escenarios dan pie a que exista un debate que debe ser un debate franco, tolerante y diverso entre todos los sectores diversos del movimiento social y popular en cuanto a qué quieren ser y qué es lo que quieren conseguir, incluyendo el propio movimiento estudiantil y juvenil, que tiene sus propias tareas y sus propias situaciones por resolver, que ya le tocan a las nuevas generaciones. Y hay que ser en esto enfático, y como tú bien señalaste, que son ellos quienes tienen que definir, y nosotros en tal caso poder compartir este conocimiento, esta investigación que hemos hecho, y tener viva esta memoria de todos estos hitos y gestas y luchas que sean orientadores en cuanto a lo que se ha hecho y lo que se está haciendo y lo que se hará. Pero solamente es una orientación, una guía, y tienen que ser los nuevos protagonistas quienes tienen que asumir esas tareas. Y una última pregunta que nos llega de Marielena Bandiera, parte de las felicitaciones de varios participantes por la investigación, es si las universidades particulares juegan algún papel en esta investigación. Sí, claro. Hay que recordar, por ejemplo, que la primera universidad privada, yo llamo mejor particular, porque la educación para mí es pública, donde se haga, pagando o no pagando, la USMA, que ha tenido una federación de estudiantes que sobre todo, ha organizado a los estudiantes de la USMA. Hay otras universidades, sino prácticamente todas las universidades privadas en este país, eh, si tendrán alguna asociación o un club, eh, digamos, un espacio de interacción que vaya más allá de recibir clases, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo rescataría que la USMA sí ha tenido una federación de estudiantes, tiene asociaciones de estudiantes en sus facultades, creo que la que protagoniza más, digamos, por la materia que ahí se estudia derecho, los clubes de debate que habíamos
mencionado, algunos círculos de formación eh, política ya más pequeños, pero en regla general no ha habido como tal, pero sí había señalado la participación, por ejemplo, el colegio secundario, este no lo había mencionado, el Instituto Justo Arosemena y el Instituto Moderno en su momento tuvieron participación de sus juventudes y estudiantes. Muchas gracias a todas y todas por sus preguntas. Ahora, como es costumbre, también le extendemos un periodo al expositor para alguna breve reflexión final o para reforzar alguna idea y para que se despida de las personas que han asistido a esta videoconferencia. Bueno, primero dar las gracias a todos y todas los que han participado en este conversatorio sobre el trabajo investigativo Hogueras Rebeldes. No es un trabajo acabado, yo digo que es un trabajo inacabado. Siempre en este quehacer investigativo, a veces paramos un tiempo, nos sentamos a hacer otras cosas, encontramos a veces cosas sin querer y también la idea del libro es que pueda llevar un conocimiento general acerca del tema. El libro se encuentra en estos momentos en las bibliotecas públicas del país. La Biblioteca Nacional, hay ejemplares, la que está en el Parque Omar, en la Biblioteca Simón Bolívar, en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en los archivos nacionales está el libro, ahí lo pueden ubicar. Y también, bueno, la idea del libro es esa, ¿no? Está en la biblioteca de Boquete y en la biblioteca pública de David. Ahí también hay ejemplares, por los que están en Chiriquí. Eh, y bueno, el libro, la idea es llevar ese conocimiento de esta investigación, recalco, inacabada, que se va nutriendo de otras fuentes. A veces hay personas que encontramos en este caminar, nos dan una foto, nos dan un testimonio, nos dan una hoja volante, que también es una fuente de investigación, un afiche, porque antes no tenemos un lugar donde estén todo esto organizado. Yo he ido organizando aquí en mi casa un espacio de todos los libros, de todos los artículos, inclusive ya de fuentes de investigación de los movimientos estudiantiles de otros países que inclusive nos van dando un contexto internacional. Y hago una mención breve ya porque estamos contra el tiempo, viendo un artículo sobre la génesis del movimiento estudiantil en Colombia. La primera Federación de Estudiantes de Colombia se funda en 1922, igual que la de Panamá, un dato interesante. Habría que ver para ver si había una conexión por la cercanía geográfica. Y bueno, eso, ¿no? El libro lo pueden encontrar en los lugares que les mencioné y darle, ¿no?, las gracias al Tribunal Electoral, y al Instituto de Estudios Democráticos y bueno, en especial también a el compañero Ramón Benjamín por esta excelente moderación. Muchas gracias, Samuel, y reitero nuestro agradecimiento a todas y todos por haber participado en esta transmisión. También a ti, Samuel, por el trabajo y por compartirlo con nosotros. Recuerden que esta, así como todas las transmisiones pasadas y todas las transmisiones que hagamos a futuro, están disponibles en la plataforma el del INET en YouTube, si se encuentra INET, a la cual pueden suscribirse y también activar las notificaciones para que les llegue a tiempo la noticia sobre las transmisiones. A esa plataforma en YouTube también se puede llegar a través de la pestaña video que está en la página web del INET, inet.ac.pa, donde también encuentran enlaces a la biblioteca del Tribunal Electoral, el repositorio institucional y
También encuentran información sobre la historia constitucional de Panamá. Para finalizar, los invito a la próxima videoconferencia el jueves 20 de abril de 2023 a las 2 de la tarde, a la misma hora, en la cual participará Jorge Llanareas, conversando sobre los 40 años de la reforma constitucional de 1983. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias y buenas tardes.